Antes de que el mar lo pusiera a prueba, John Aldrich era simplemente eso, un pescador más. Uno de esos hombres que se levantan a las 2:30 de la madrugada, preparan café en una cocina que huele a salitre y revisan cada dedo de la mano buscando ampollas nuevas antes de zarpar. El Anna Mary no era un barco de lujo. Tenía años encima, tablones reparchados, motores que tosían al encender y un camarote que olía a gasóleo y redes húmedas. Pero para John y sus compañeros era su hogar flotante. El trabajo era brutal. Levantar jaulas de langosta de más de 40 kilos en condiciones de viento cortante, desenredar cabos congelados y mantener la concentración mientras las olas golpeaban como martillos. Pero también había momentos de silencio. Mirar el amanecer desde cubierta, reírse con Tony por la radio interna o ver cómo los delfines escoltaban la proa durante segundos mágicos. John era metódico, amaba afilar su cuchillo hasta que podía afeitar con él. Siempre alineaba las boyas por colores y le hablaba al mar, literalmente. Le decía, dame lo justo, ni más ni menos. Esa madrugada, antes de caer por la borda, John había preparado el café más fuerte que pudo. Sabía que el turno sería largo, pero no sabía que el mar estaba a punto de convertirlo en leyenda. John Aldrich era un pescador curtido por los años, con más de una década navegando las aguas frías del Atlántico en busca de langostas. Él y su tripulación salieron de Montauk en julio de 2013, como cualquier otro día. El barco Anna Mary, de 44 pies, partió de madrugada. Todo era rutina, nada presagiaba el horror que vendría. Horas más tarde, mientras sus compañeros dormían bajo cubierta, John salió solo a preparar el equipo. Necesitaba mover unas neveras pesadas y en un instante que duró menos de un segundo, la manilla se soltó y su propio peso lo lanzó por la borda. El mar se lo tragó en silencio. El barco siguió avanzando sin que nadie se percatara. No llevaba chaleco, ni radio, ni señal de GPS, solo un cuchillo en el bolsillo. John flotaba en medio de un océano helado, oscuro y despiadado. La única cosa que lo separaba de la muerte era su instinto animal de supervivencia. El agua estaba a 21 grados, suficiente para provocar hipotermia en menos de 12 horas. John sabía lo que eso significaba. El mar estaba tranquilo, pero el sol pronto se elevaría, y con él la deshidratación, las alucinaciones y los tiburones. Sin salvavidas usó lo que tenía, sus botas, las llenó de aire, las amarró bajo sus axilas y las convirtió en un flotador improvisado. Era una idea desesperada, pero funcionó. Cada hora que pasaba era un milagro. Intentó mantener la mente ocupada. Contaba olas, recordaba los rostros de su familia, hablaba en voz alta. Tú no vas a morir hoy, se repetía. Pero cuando cayó la noche, una oscuridad total lo envolvió. Ya no sabía si llevaba 10 o 20 horas a la deriva. Los guardacostas, mientras tanto, habían lanzado una operación de rescate masiva. Aviones, helicópteros, barcos, más de 60 millas náuticas habían sido revisadas, pero nadie lo encontraba, y John flotaba cada vez más lejos. Cuando amaneció al día siguiente, John ya llevaba más de 24 horas flotando en el océano. El sol volvió a quemar su piel, sus labios estaban agrietados, la sal le había rajado los párpados y su lengua comenzaba a hincharse. A cada rato sentía que su cuerpo se rendía, pero en lo más profundo de su mente una chispa le seguía diciendo, solo un poco más. Entonces, en el horizonte, algo se movió. No era un barco, era un tiburón. Una aleta gris cortaba las olas lentamente, aproximándose como si oliera la desesperación. John se quedó quieto. No tenía nada, ni siquiera fuerza para gritar. Cerró los ojos, pensó en su padre, pensó en su perro, y cuando los volvió a abrir, la aleta había desaparecido. Pasaron horas. El mar parecía interminable. La corriente lo había arrastrado más de 40 kilómetros desde el punto en que cayó. Y justo cuando todo parecía inútil, un zumbido rompió el aire. Un helicóptero, pero no lo vieron. Volaron sobre él y siguieron de largo. John rompió a llorar. El océano se lo iba a tragar. Ya estaba preparado. Cuando ya llevaba casi 36 horas flotando, quemado por el sol, con los labios rotos, los músculos atrofiados y el corazón agotado, el destino decidió intervenir. Un avión de la Guardia Costera, en su última pasada del día, detectó un leve reflejo metálico en la superficie del mar. Era la hebilla del cinturón de John, brillando por un segundo bajo el sol. El piloto descendió. El operador tomó los binoculares y lo vieron, un punto diminuto apenas flotando, sin fuerzas para moverse, pero vivo. Un helicóptero partió de inmediato desde Cape Cod. En menos de 40 minutos estaba sobre él. Esta vez no se alejaron. Un rescatista descendió por cable y al llegar hasta John, lo encontró balbuceando y temblando, pero consciente.
Pensé que no me encontraría nunca, susurró. Lo izaron lentamente, colgando entre el cielo y el abismo, mientras el Atlántico seguía rugiendo bajo sus pies. El pescador que había sobrevivido lo imposible regresaba. Cuando el rescatista ajustaba el arnés a John para izarlo hacia el helicóptero, una sacudida inesperada estremeció el mar. El cable se tensó de forma anómala. Las olas, que hasta entonces solo eran violentas, comenzaron a agitarse en un patrón irregular. El propio guardacostas miró hacia abajo, y sus ojos se agrandaron. Algo se movía debajo de ellos. No era un simple tiburón. Los sensores térmicos del helicóptero captaron una anomalía, una forma gigantesca, circular, emergiendo lentamente del fondo. El operador gritó por radio: «Algo está subiendo desde el abismo. Es enorme». John, medio inconsciente, no pudo girar la cabeza, pero el rescatista sí lo vio. Una criatura de varios metros, similar a un calamar colosal o un mero gigante mutado por las profundidades, se elevaba desde las sombras. Tenía ojos del tamaño de platos y unas ventosas que parecían bocas llenas de dientes. En ese segundo, el helicóptero aceleró el izado al máximo. El rescatista y John fueron levantados justo cuando el animal lanzó un tentáculo que rozó el agua bajo ellos. Un segundo más tarde, una ola gigantesca se alzó y la criatura desapareció. Nunca se supo qué fue, pero quedó registrado en la cámara térmica del helicóptero. Un monstruo del abismo, acechando, esperando, y a escasos segundos de arrastrar a John hacia el fondo para siempre. John fue trasladado en helicóptero al hospital de Cape Cod. Cuando lo bajaron de la camilla, sus signos vitales eran débiles pero estables. La hipotermia no había llegado a destruir sus órganos. Las quemaduras solares eran severas. Había perdido casi 5 kilos, pero estaba vivo. Los médicos no daban crédito. «Este hombre debería estar muerto desde hace más de 24 horas», dijo uno de los doctores. Pero lo más asombroso fue su claridad mental. John recordaba cada hora, cada decisión, cada pensamiento que lo mantuvo flotando. La noticia se esparció rápidamente. Su tripulación, que había sido interrogada y casi detenida bajo sospecha de negligencia, lloró de alivio. Al día siguiente, cuando John volvió al puerto de Montauk en ambulancia, decenas de pescadores y vecinos lo esperaban. Lo recibieron como a un héroe. Los medios lo rodearon. Su historia era material de película, y de hecho lo sería. Pero más allá de la fama, del reportaje en The New York Times o del documental que llegaría después, lo más poderoso fue lo que John le dijo a su compañero de toda la vida, Anthony: «Si no hubiera aprendido a flotar con las botas, tú estarías recogiendo mi cuerpo ahora». En su honor, los pescadores del puerto cambiaron una regla no escrita: nunca más se irá solo a cubierta ni por un segundo. John había sobrevivido al mar, pero no había escapado del todo. Durante semanas su cuerpo se curaba, pero su mente no. Cada vez que cerraba los ojos, regresaba a ese instante en que el helicóptero se alejaba por error, o al frío mordiéndole la columna, o al peso de la criatura que lo acechó desde el fondo. Los primeros días no podía dormir, se despertaba gritando, empapado en sudor. Se negaba a bañarse, no podía ver agua, ni el sonido de una manguera. A veces lloraba sin saber por qué. Lo intentaron ayudar, médicos, familia, incluso la Guardia Costera le ofreció apoyo psicológico, pero a John le costaba hablar, porque el océano no solo lo había puesto al borde de la muerte, también le había robado la certeza de que podía confiar en su mundo. Un día, su compañera lo encontró sentado en el porche, mirando el horizonte. Le preguntó qué estaba viendo y él respondió: «Estoy esperando que vuelva. Lo que me soltó». No lo hizo por completo. Con el tiempo comenzó a escribir, no por publicar, sino para sacar lo que no podía decir. Dibujaba mapas de su deriva. Garabateaba frases como «las botas salvan» o «una boya es un salvavidas con nombre». Tardó más en curarse por dentro que por fuera, pero lo hizo y entendió que el océano no solo deja cicatrices en la piel, también deja profundos surcos en el alma. John Aldrich no volvió al mar inmediatamente. Durante semanas caminaba por el muelle mirando las olas con respeto y temor. Muchos le preguntaban si pensaba retirarse, si después de haber visto la muerte tan de cerca, colgaría el cuchillo, las redes y las botas que le salvaron la vida. Pero él no podía abandonar el mar, porque, como él decía, el mar me puso a prueba y me devolvió. A los 2 meses exactos de su rescate, John subió de nuevo al Anna Mary. No como antes, no con la misma arrogancia, pero sí con una determinación renovada. Llevaba ahora un chaleco salvavidas diseñado por él mismo, con un pequeño GPS satelital incorporado,
y cada miembro de su tripulación, sin excepción, llevaba el suyo también. Convertido en una especie de leyenda viviente, John comenzó a dar charlas en academias navales, a escribir un libro y hasta participó en la creación de un documental premiado. Su historia inspiró a miles, pero para él lo más importante fue dejar un mensaje claro. El océano no perdona la imprudencia, pero si lo respetas, puede perdonarte la vida. Y cada vez que se aleja del puerto, John toca con los dedos la superficie del agua, como si hablara con ella, como si le dijera: gracias por no llevarme contigo aquella vez.